Bienvenido todo el mundo a una nueva entrega, la entrega número 11 de Merienda Cena con Ad Absurdum. Hoy vamos a hablar de educación y ciencias sociales, de educación, la parte más legislativa, aunque también vamos a hablar de por qué ciertas cosas llegan a las leyes. Vamos a tener con nosotros a LATE, el Laboratorio Temporal, que es un grupo de investigación de la Universidad de Murcia. Hoy vengo con propaganda de la buena, de los centros públicos de España, que se merecen un poco más de reconocimiento, que últimamente, por lo que sea, no tienen mucho. Bien, entonces para ello estamos aquí, David Omar. Hola. Yo mismo. Yo no sabía que había empezado hasta que te voy a decir buenas tardes. Bueno, sí. Solo he dicho, vamos a empezar ya. Ya, pero es que no estaba escuchando, estaba enviando. Ah, vale, estaba ignorándome. Eso está bien. Lo importante es la comunicación. Demasiada comunicación. Bien, como decía, y yo mismo, Juan Jesús, somos 2 de 3, 2 tercios. Eso hace quórum en Ad Absurdum, ¿vale? 2 tercios suele hacer quórum. En este caso, pues hay quórum. De Ad Absurdum. Estamos en, ojo, el penúltimo programa de la temporada. La semana que viene, el domingo que viene, tendremos el último programa, el número 12 de la Merienda Cena. Ojo, como programas de Fluzo. Ya está, es que está todo pensado. Está todo pensadísimo. Con lo cual, la semana que viene cerramos. Por ahora vamos a hablar de este tema. Vamos a introducir cuando David considere a nuestros dos invitados. Y vamos a empezar la charla. Vamos a hablar un poco de qué ha pasado en los últimos meses con la educación. Que se está perdiendo. Se está perdiendo la educación. He pasado ya el enlace. Vale. Es un tema, como decimos, es un tema que despierta muchas opiniones y muchas pasiones. Como siempre, en realidad, desde el respeto y desde el amor que debemos tener los seres humanos unos por otros, dejamos, por supuesto, el chat abierto para que preguntéis y opinéis, porque también un poco, aunque vamos a traer a dos personas que se dedican a esto, con lo cual se entiende que saben un poco más que el resto de los mortales al respecto, bueno, pues está bien que a lo mejor pues tengamos opiniones, porque también mucha gente que nos ve pues son profesores o son personas especialistas en historia o en arte o en lo que sea, así que siempre está abierto. Dicho eso, tenemos por aquí ya... No sé si... Ah, van a ir juntos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Buenas. Buenas tardes. Me habéis fastidiado. Porque tenía preparado el molde para 4 y ahora somos 3. Vale, ya está puesto. Vale. Es que tenemos como unos marcos, según la cantidad de gente que viene, pues usamos uno, usamos otro. Muy buenas. Un placer teneros con nosotros aquí online. Para nosotros también. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tenemos con nosotros hoy a Laura Arias y Alejandro Egea de la Universidad de Murcia. Vamos a hacer un poco una pequeña biografía para que la gente que no os conoce pues sepa quiénes sois. Y luego ya empezamos con lo que son las preguntas como tal, ¿vale? Ellos son parte del Laboratorio Temporal, que es un proyecto de transferencia de conocimiento nacido en la Universidad de Murcia, que ahora se ha convertido, en las últimas semanas o los últimos 2 meses, se ha convertido en un grupo de investigación. El objeto de estudio del Laboratorio Temporal es el pasado y busca reavivar la historia para que se comprenda mejor mediante diversas herramientas de comunicación y didáctica. Lo componen varias personas, creo que creemos que son 8, me parece. 8. Y hoy tenemos... Mejor, pero no nos hemos contado. ¿Os habéis contado? Depende de si estamos hablando de la transferencia, de la investigación. La universidad es compleja, entonces dependiendo del grupo de innovación, en realidad es un uno y trino. Eso. Perfecto, bueno, pues... Esa iniciativa, casi una iniciativa Dharma, al estilo de Lost, sería una iniciativa laboratorio temporal que tiene una ramificación de transferencia, que como nace, luego la investigación, y la Universidad de Murcia acaba de reconocernos el grupo de innovación también.
Vale, bueno, pues es una matrioshka. En este caso tenemos con nosotros a dos de sus miembros, a Laura Arias y Alejandro Egea. Ambos son doctores en Historia y profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de Murcia. Además añado que hace 2 días, si no me equivoco, recibió Laura Arias un premio junto a muchas otras personas de transferencia del conocimiento que genera en este caso la UMU, ¿no? ¿Es así? Efectivamente. Perfecto. Bueno, pues un poco con eso yo creo que más o menos os tenemos ubicados, quien nos conozca. Y nada, pues si David quiere lanzarse al ruedo. Yo antes de empezar voy a subrayar una cosa que has dicho para que luego la gente en el chat no se lance a los típicos comentarios de ya están los didactas, ya están los pedagogos. Ellos vienen de Historia, son profesores de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, pero son doctores en Historia. Eso es importante de formación. Son historiadores y arqueólogos. Además vienen de la parte de arqueología los dos. Así que eso también la gente del chat que lo tenga en cuenta a la hora de opinar y demás. Y nada, lo primero de todo, daros la bienvenida, daros las gracias una vez más. Y así para lanzaros ya una pregunta muy sencilla, vamos a hablar de la nueva ley de educación. La nueva ley de educación ha generado un montón de bulos en periódicos y demás, sobre todo en relación a la asignatura de Historia, que es curioso que de repente tanta gente haya mostrado tanto interés por la historia, cuando en los presupuestos y eso no se demuestra tanto. Y a su vez ha generado muchos bulos en las redes sociales. Entonces lo que queremos saber es qué dice y qué no dice esa nueva ley en relación a la asignatura de Historia. Hay una cosa que sí que tenemos clara y es la reducción de horas. Las horas sí que se han reducido, ¿no? Ahí no hay ninguna duda. Eso es cierto, ¿no? Vale. Y la otra duda es el papel de los memorísticos. Se supone que iba a ser, la ley lo que planteaba era un abandono total de lo memorístico en favor de otras cuestiones. ¿Eso es cierto? Bueno, eso no. Bueno, vaya por delante, quiero, como nos une una buena amistad, que esto tampoco lo habéis dicho, pero creo que sería lo primero que había que decir. Vaya por delante que nos ha tocado posiblemente la merienda cena más complicada de todas, porque claro, aquí algunos amigos vienen a hablar de Atila, otros vienen a hablar de sus programas de la tele, y ahora nosotros aquí venimos a hablar de política. Entonces esto no se le hace a unos amigos. Bueno, por una parte... Precisamente como había confianza. Sí. Porque claro, tú lo has dicho ahora, la historia interesa a todo el mundo, pero interesa desde un punto de vista político. Ahí se han dicho muchísimas cosas, especialmente como arma arrojadiza por parte de determinados grupos, y es cierto que se pierden horas porque la asignatura de primero de bachillerato, por ejemplo, pues prácticamente se convierte en una optativa, en una modalidad, aparece solo en una modalidad, lo cual es una pena. Cuarto de la ESO creo que también, ¿no? Creo que va. De todos modos, vamos a hablar también teniendo en cuenta que todo el mundo que nos está escuchando, que lo que ofrece el Ministerio es una base para que luego existan 17 leyes educativas, ¿vale? 17 leyes educativas distintas. La disparidad entre las 17 comunidades autónomas puede ser brutal, porque se da bastante libertad para que cada comunidad autónoma lleve ese currículum hacia donde ellos quieran y suplan igual esas horas de la manera que ellos procuren. Por lo tanto, nosotros ahora nos vamos a referir, cuando hablemos, vamos a hablar de ese Real Decreto, de esas bases. El año que viene, cuando ya esté todo desarrollado, claro, entiendo que vuestro programa pues, lo escucha gente de toda España y posiblemente de fuera, por lo tanto no tiene sentido que hablemos del caso murciano, del caso catalán, aunque luego igual podremos establecer algunos ejemplos de investigaciones que hemos hecho respecto a esa diversidad que existe, que la gente piensa que es todo igual, pero en concreto en la enseñanza de la historia o en la enseñanza de la geografía, la cuestión va por barrios. De hecho, refiriéndonos a lo de las horas, por ejemplo,
Claro, todavía no hemos podido entrar en detalle al desglose en los decretos, pero sí que en la anterior ley educativa, por ejemplo, en el caso de primaria, sí que hay muchas tablas comparativas porque hay mucha diferencia. Pues, por ejemplo, en la región de Murcia, ¿no? Eran 1 hora y media, 2 horas las ciencias sociales cada año, y el caso opuesto era Castilla-La Mancha, por ejemplo, que tenía 3 horas semanales en primaria en cada uno de los cursos desde primero a sexto. Entonces, claro, es duplicar incluso la dedicación. Por lo tanto, el Real Decreto ofrece un marco global, pero luego el desarrollo realmente está en manos de cada legislación, claro, de cada entidad. Sí. Dice Pichu, yo tengo 36 años y solo di historia como asignatura en segundo de bachillerato. Está hablando del País Vasco, un bachillerato tecnológico. ¿Vale? Curioso, ¿eh? Solo como asignatura en segundo de bachillerato. Sí, supongo que se referirá a historia con ese nombre. Pero las ciencias sociales o lo Claro. llamarían de alguna manera, los contenidos de sociales entiendo que sí que estaban de alguna manera. Preguntabas antes, David, sobre la cuestión de la memorización, ¿no? La cuestión de esta, me parece, nosotros lo hemos definido como casi un castigo eterno, un castigo de estos míticos, ¿no? La cuestión de la memorización. Realmente el currículum no desprecia o no rechaza la memorización. Lo que sí que abre una puerta para que se hagan otras cosas, para que no sea solo memorizar. Nosotros hemos visto, en mi caso, por ejemplo, que he estado también 6 años en el instituto, en secundaria, y ahora desde la universidad hemos visto ese poder que tiene realmente la memorización en la historia, que es prácticamente nulo. Es decir, los estudiantes cuando llegan a primero de carrera, segundo de carrera, ya han olvidado todo, ¿no? Entonces, este Real Decreto sí que abre la puerta a otras habilidades que se pueden asociar a la enseñanza de la historia más allá de la memorización. No reniega de la memorización, pero la cuestión es que ahora mismo la enseñanza de la historia es un 100% memorística. ¿Es posible hacer otras cosas en la enseñanza de la historia que no sea solo memorizar? Podríamos hablar de habilidades, que si quieres este tema va a salir, la cuestión de las habilidades asociadas a la historia. Podríamos hablar quizás de esos valores cívicos que van implícitos a la enseñanza de la historia. ¿Se podría hacer algo más? Entonces, sí que es cierto que posiblemente el revuelo viene porque esta ley educativa, en el caso de la enseñanza de la historia, pues ha sido la más revolucionaria desde el punto de vista de la didáctica de la historia. Ha sido la más valiente. La más valiente ha abierto de par en par la puerta a algo que ya se había abierto en otras asignaturas. Nadie discute que la enseñanza del inglés tenga que ser práctica. Nadie discute que la enseñanza incluso de las matemáticas, que sean ejercicios prácticos, pero en cambio con la historia parece ser que no hay otra cosa más que subrayar y memorizar el tema, ¿no? ¿Y en qué sentido es revolucionario entonces? Hombre, en el momento en el que prima, en todo momento, porque además hay una desaparición del concepto en sí mismo, ¿no? En el momento en el que en el enunciado constante tanto de la legislación educativa realizada para primaria como para secundaria como bachillerato, prima el desarrollo de habilidades y procedimientos, ¿no? Verbos como evaluar, valorar, etcétera, son los que rodean prácticamente todos los criterios de evaluación. Pues claro, desaparece ese componente tradicionalmente anclado a la historia, que son los personajes y los hechos, ¿no? Entonces eso es lo que ha pasado en segundo plano por encima de palabras como interconexión, transcultural, o por lo menos que caen, ¿no? Que están relacionadas a esas frases que se incorporan. Entonces, claro, ahí hay un giro vertiginoso, ¿no? Claro, la cuestión es, ahora el nuevo Real Decreto habla de las competencias clave, que esto son las de siempre, las básicas, ¿no? Luego habla de los saberes, que podrían ser esos contenidos, y luego habla de competencias específicas de materia. Y estas competencias en realidad están relacionadas con casi de una manera casi literal con las habilidades del pensamiento histórico. Es decir, estamos ante el primer Real Decreto que se plantea la necesidad de que la enseñanza de la historia se asocie en parte, o sea, no solo, sino en parte, a las habilidades del pensamiento histórico. Que esto es algo
que en otros países viene desde hace décadas, pero que en España todavía no había llegado a los planes de estudio de primaria y secundaria. Ya había llegado a la universidad, ya había llegado a las líneas de investigación. La investigación educativa era algo constante, pero faltaba esa traslación al mundo educativo, ¿no? A donde realmente se tiene que poner en práctica. Yo quiero asentar la idea porque creo que es importante. Entonces, digamos que el nuevo decreto no cambia radicalmente como parece que se ha querido presentar la educación de la historia, en el sentido de, por ejemplo, tengo ahora delante la noticia, la voy a poner, ¿vale? Sé que a lo mejor es algo específico lo que pone en el titular, pero bueno, pero sirve para un poco lo que quiero decir. Salió esta noticia que a todos nos suena ya, que se volvió súper viral, que ocasionó que durante 3-4 días en redes sociales hubiera gente, voy a decirlo así, echando mierda y luego retractándose o no, ¿vale? Pero lo que sí que quiero que quede claro que es que lo que habéis dicho es que abre una puerta, pero no niega el cómo se estaba enseñando la historia de manera memorística. Eso no desaparece, ni luego entramos si es mejor o si es peor. Pero no dice que desaparezca la manera memorística de enseñar historia, ni tampoco, como pone aquí, la enseñanza cronológica. ¿Es así? No, el párrafo en cuestión se tergiversó por parte del... Y literalmente pone la organización de los saberes. El saber son sinónimos, en este caso, de contenidos. Su programación y su secuenciación pueden plantearse desde una perspectiva cronológica o más transversal. Es decir, que elijas. Pero de hecho en la mera organización del currículum hay una organización cronológica a grandes rasgos. Entonces lo que se pide sobre todo es esa idea de transversalidad. Es decir, obviamente la historia no se puede enseñar sin la cronología, pero es que eso es algo obvio, nunca se puede desterrar, ¿no? Es inherente. Entonces, claro, simplemente se hace hincapié en el hecho de la comprensión. De hecho, hay varios párrafos que aluden a la comprensión del tiempo histórico, etcétera, que es cronología, ¿no? Se hace más hincapié en esa comprensión del tiempo, de la construcción del tiempo cronológico, que en sí, en las fechas en sí mismas, ¿no? O sea, pero en el momento que tú tienes que enseñar un contenido en el que es valorar el cambio a través del tiempo, comparando, ahí va implícita la cronología, porque no puedes valorar el cambio a lo largo del tiempo sin ese aspecto cronológico. O sea que es una constante, igual que los conceptos, ¿no? Es una constante, es la base de la disciplina. Simplemente se subraya la necesidad de esa lectura distinta, ¿no? También, más interpretativa de la historia, más de aplicación, ¿no? Vale. Abre la puerta, por eso digo que es radical, porque es la primera vez que se abre esa puerta. Sí. Es revolucionario porque es la primera vez que se hace. Además la abre de par en par, pero no reniega lo que hay, pero sí ofrece, y además quizás en exceso, quizás con demasiadas explicaciones, quizás intenta concretar a veces demasiado, pero sí que abre y presenta al mundo educativo, a los docentes de geografía e historia, que existe algo que se llama pensamiento histórico, que existe algo, no lo olvidemos, que se llama pensar geográficamente, y que aprender estas dos materias va más allá de la memorización y que hay unas habilidades específicas de estas materias que merece la pena ser exploradas, ser desarrolladas en las aulas con las chicas y los chicos de primaria y de secundaria. Bueno, después vamos a volver a lo que tú decías, Alejandro, de los referentes que hay en otros países, pero por concretar un poco lo que decía Laura, esta es una conversación que ya hemos tenido entre nosotros, pero ¿se puede hacer eso, de desarrollar esas habilidades en todos los niveles? Estamos hablando primaria, secundaria y bachillerato, pero hay una realidad en las aulas que va más allá de la teoría de la didáctica, y es que tú llegas a un aula de cuarto de la ESO y los alumnos buenos, estamos hablando de buenos estudiantes, te dicen, no, enumérame las causas de la Primera Guerra Mundial para que yo me las aprenda y te las suelte en orden en el examen. Y durante el examen, si me falta una, te digo por qué letra empezaba esta que se me ha olvidado y ya digo. O sea, es tan memorístico que a mí ahora mismo me cuesta pensar en cómo llevar eso al aula.
Vale. ¿Se puede hacer desde primaria? Porque yo estoy hablando de cuarto de la ESO, alumnos con 16 años. Se debe empezar cuanto antes. Claro, cuanto antes empecemos a separar esa asociación, memorización e historia, antes el estudiante generará unas expectativas distintas respecto a la materia. De hecho, esto es algo que se viene desarrollando, por ejemplo, en el ámbito anglosajón desde los años 90, ¿no? El enseñar historia en primaria de manera distinta, donde están los conceptos, pero las habilidades están casi como es el marco de referencia para todo. Entonces nos encontramos alumnos de cuarto de primaria en coles, por ejemplo, de Londres, que es donde nosotros hemos estado, en los que los estudiantes manejan las fuentes, hacen sus interpretaciones históricas y esa es su visión de la construcción de la historia, donde prima la fuente por encima de la narración, ¿no? Entonces, claro, si nosotros acostumbramos desde primaria a nuestros estudiantes a trabajar de esta manera, eso no quita para que tengan que aprender contenidos, ojo, estamos haciendo hincapié ahora en esa manera procedimental. Claro, pues cuando lleguen a las clases de historia de secundaria, su imagen sobre la enseñanza de la historia es otra completamente distinta, ¿no? Entonces, claro, hay que empezar, incluso en infantil, es que hay proyectos de trabajo con fuentes que se trabajan desde infantil y estamos muestra una historia completamente diferente, o sea, que es posible. ¿Qué hay que hacer? Seleccionar muy bien la información. Eso es algo que es fundamental, ¿no? Y quizás, por eso Alejandro ha dicho una cosa que es muy interesante, que es que quizás el currículum da demasiadas pautas procedimentales, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, como tú dices, David, es los grupos son muy heterogéneos y está claro que no en todos los grupos vas a poder llegar a desarrollar el conjunto de habilidades que se están mostrando en estos currículos, ¿no? Habrá que seleccionar. Pues yo creo que la clave en primaria, por ejemplo, y luego en secundaria es poder seleccionar determinadas habilidades para desarrollar acorde a tu contexto, a tu grupo, a la localidad, a los problemas sociales relevantes del momento, de los estudiantes, etcétera. Pero claro que se puede hacer. De hecho, hay muchos proyectos que ya se están haciendo en primaria. Yo creo que Perdona, Juan. No, Didi. Que yo creo que la clave y que los espectadores presentes y futuros que nos vean luego en redes sociales, en vuestros canales y podcasts, etcétera, la clave es hacernos la pregunta como docentes. Vosotros sois docentes y muchos de los que nos vean posiblemente son docentes. Es ¿para qué sirve la historia en la educación? O sea, ¿qué queremos conseguir? ¿No? Nosotros como historiadores sabemos por qué nos gusta la historia y por qué nos gustan leer muchos libros de historia, pero ¿para qué les sirve? ¿Para qué les sirve a estos chavales de primaria, chicos y chicas de 16, de 17 años, aprender historia? Y esta pregunta es clave. Esta pregunta es la clave de todo. Porque no puede ser aprender historia porque sí. Y nuestras razones para aprender historia no pueden ser las mismas que cuando se crea la asignatura de historia en el siglo XIX, que es crear identidad. O sí, o podemos determinar que estamos de acuerdo en que la historia debe seguir en las aulas porque queremos crear una identidad colectiva. No puede ser el para qué sirve la historia en el siglo XXI. La respuesta desde nuestro punto de vista no debe ser la misma que para qué servía la historia en la España del régimen franquista. No debería ser la misma. Pero incluso si me apuráis, no debería ser la respuesta no debería ser la misma que la de los años 80. Entonces, como docentes, todos los que, o incluso como ciudadanos, debemos tener en cuenta para qué sirve la historia, qué queremos conseguir con estas horas, a qué queremos que lleguen. Porque si lo que queremos es que tengan un conocimiento enciclopédico, vosotros sabéis que no se está consiguiendo. No se está consiguiendo. No, y tampoco la sociedad ve la función, ¿no? La función social de la historia. De ahí que cada vez se vaya reduciendo el número de horas, porque hay un problema que hemos tenido los historiadores, que no hemos sabido mostrar la importancia que tiene la historia, ¿no? Y entonces, claro, si no nos hemos hecho esta reflexión a lo mejor, o a la hora de enseñar no hemos ido más allá de... Nosotros somos apasionados del mundo romano y para nosotros el mundo romano es importante en su conjunto, pero para mi estudiante de enfrente que tiene 12 años, que está en su mundo, que tiene sus problemas, que realmente le interesa, ¿qué aspectos son los que realmente a él le van a
ayudar a desarrollarse como ciudadano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso sería una posible finalidad de la historia. Pero esta pregunta, o sea, no es un problema solo nacional. En Estados Unidos, por ejemplo, hace ya años desarrollaron un framework, un marco. Un marco para el estudio de las ciencias sociales, porque tenían el mismo problema. La sociedad no veía la importancia de la enseñanza de la historia y estaban perdiendo horas lectivas a mogollón. Tenemos que buscarle una solución. La gente no ve que somos importantes. ¿No? Y entonces hay que hacerse esta pregunta. Esta es la pregunta clave, porque mirad cómo están otros compañeros de otras áreas, de filosofía, de música. Es decir, esta es la pregunta clave. Si nosotros, los compañeros de inglés, los compañeros de lengua, los compañeros de matemáticas, tienen garantizadas 4 o 5 horas de clases semanales, ¿no? Lo tienen. ¿Por qué? Porque la gente, la sociedad está viendo la utilidad de estas materias. La sociedad está dejando de ver la utilidad en la enseñanza de la geografía, en la enseñanza de la historia. Por lo tanto, el hecho de que ahora en un primero de bachillerato a la clase política consideren que la historia del mundo contemporáneo pase a ser una optativa es un síntoma. Entonces, es un síntoma de que realmente la sociedad no está viendo la utilidad. Por lo tanto, nos tenemos que plantear cuál es nuestra utilidad como docentes de ciencias sociales o de geografía e historia, tanto en primaria como en secundaria. Porque si no, estamos condenados a una desaparición paulatina de los horarios escolares, claro. ¿Y de qué habláis cuando habláis o cuando se habla de habilidades que pues, se pueden adquirir mediante las ciencias sociales? ¿De qué estamos hablando? Lo digo porque quizá la manera sería explicar para qué puede servir la asignatura. De hecho, lo han preguntado en el chat. ¿Cuál es la habilidad? Esa sería la primera cuestión. Sí, bueno, ¿para qué sirve la historia, no? Habilidades que despierta. Podemos hacerlo a modo 1, 2, 3. Bueno, son muchas, pero bueno, empezando por el pensamiento crítico, ¿no? Que esa es, que todos los que hemos estudiado historia sabemos que esa casi es básica y fundamental y por todos conocida. Pero luego se ha desarrollado una serie de teorías en torno a cuáles son las habilidades que se desarrollan con la enseñanza de la historia. Y bueno, hay una que para nosotros es fundamental porque se puede trabajar desde infantil, buscando bien el objetivo, la pregunta, etcétera, que es el uso de pruebas. Y esto del uso de pruebas parece extraño por la propia palabra prueba, pero al fin y al cabo es utilizar las fuentes históricas, pero no utilizarlas sin más, como muchas veces hacemos, ¿no? Que cogemos la fuente, hacemos un comentario, etcétera, sino utilizar la fuente como prueba para generar argumentos. De ahí la importancia de la denominación el uso de pruebas. Es decir, que nuestros estudiantes no solo sepan leer una fuente, analizar una fuente, sino que la utilicen para generar nueva información o nuevas interpretaciones. Y esta, por ejemplo, sería una de las habilidades que fomenta la enseñanza de la historia. Sí, bueno, hay mucha discusión sobre esto. Desde los años 60, en el mundo anglosajón, tenían esta misma discusión, que de hecho hay un artículo que se cita muchísimo que es History in Danger, de una historiadora inglesa que se planteaba lo mismo que yo os he dicho aquí, que es ojo que desaparecemos, porque esto de memorizar y memorizar y memorizar no está llevando a ningún sitio. Entonces se reflexionó mucho sobre qué habilidades tiene esa enseñanza de la historia. Entonces, algunas, sobre todo teóricos del mundo anglosajón, ingleses, estadounidenses, canadienses, empezaron a hablar de esas habilidades del pensamiento histórico, algo que no es para nada novedoso. Pierre Vilar ya lo planteaba, la necesidad de hacer pensar históricamente socialmente, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, una de esas habilidades del pensamiento histórico que solo ofrece la historia son, igual que el ritmo lo podemos conseguir con la música o la resistencia con la educación física, hay habilidades que solo las puede ofrecer la historia. Por ejemplo, es el hecho de la perspectiva histórica. Que un estudiante, cuando se acerca a la historia, sea consciente, por ejemplo, de que el pasado es otro momento. El pasado es otro lugar muy distinto y que existen unas características concretas de ese mundo, ¿no? Y entonces, a partir de la escuela, a partir de los centros educativos,
ayudarles a conseguir crear esa perspectiva. Esto la sociedad piensa que esto es algo innato y que todo el mundo sabe poner esa diferencia entre el pasado y el presente, pero no es así. Esto es una habilidad que se debe entrenar y se puede entrenar desde educación infantil. Está claro que no van a hacer grandes reflexiones sobre el pensamiento contextualizado en la Segunda Guerra Mundial, pero cuando tú a un niño de educación infantil le preguntas, oye, ¿en el Antiguo Egipto habría supermercado? El hecho de esa pregunta, el hecho de hacerle pensar, el hecho de que te diga, pues sí, yo creo que sí, pues yo creo que no, porque no habría coches, ese tipo de situaciones en el que les ponemos a pensar con la historia, pues al final se va convirtiendo en una habilidad, ¿vale? Esa sería, por ejemplo, la perspectiva histórica. Sí, hay otra que nos gusta mucho también, que es la de relevancia. O sea, es que están descritas por teóricos, por eso que podamos darles nombre, ¿no? La relevancia, bueno, tiene diversas versiones o diversos aspectos sobre los que se puede aplicar, pero es, al fin y al cabo, que nuestros estudiantes, incluso nosotros mismos como docentes, siempre todo contenido histórico que queramos enseñar o que ellos estén aprendiendo, lo analizamos desde este punto de vista, que es que por qué ese hecho, ese personaje, ese colectivo, etcétera, esa acción que estamos analizando, qué importancia tuvo, qué consecuencias tuvo en el tiempo para que nosotros ahora le demos esa importancia. Y esa relevancia es cambiante, se ajusta a la pregunta que estés haciendo, ¿no? Pues, por ejemplo, si no es lo mismo analizar la historia a nivel tecnológico, en el que habrá determinados hechos relevantes, que la historia, por ejemplo, de los movimientos obreros, movimientos sociales o incluso la mujer, ¿no? Nos vamos a centrar en diversos hitos, elementos, colectivos, etcétera, que van a tener distinta valoración. De ahí saltamos por ejemplo, a plantearnos pues, los contenidos que están en los propios libros de texto, ¿no? Como nosotros decimos muchas veces que alguien ha elegido esos contenidos por nosotros y esos contenidos están ahí, da igual que sea un estudiante en Galicia que sea un estudiante de la región de Murcia, pero esos estudiantes no son los mismos y no tienen las mismas preguntas y no les interesan los mismos temas y se eligieron y están ahí desde que nosotros éramos pequeños hasta los estudiantes que tenéis vosotros delante y no somos los mismos estudiantes, tenemos distintas preguntas. Entonces, buscar el porqué de esos hechos, analizar la relevancia, es fundamental, sobre todo para contextualizar y darte cuenta de esas conexiones entre pasado y presente, ¿no? Entender el presente, que es uno de los fines que también hablamos mucho de la historia. Entender el presente, se hace desde este punto de vista. Es que la relevancia da utilidad social. Realmente, posiblemente, el currículum, el Real Decreto actual, el nuevo Real Decreto lo recoge porque de repente hace ver al estudiante, hace ver a la sociedad que lo que estamos dando en esos libros realmente tiene sentido para comprender el presente. En esto el Real Decreto insiste mucho, comprender el presente. Es una de las razones, por ejemplo, que las podemos compartir o no, el hecho de que la asignatura de segundo de bachillerato vaya a empezar en 1812, por ejemplo, ¿no? Al final las razones que da el texto legislativo es queremos que vean esta cercanía, esta necesidad de que comprendan quiénes son ellos ahora y de dónde vienen, ¿no? Podrían haber cortado antes, podrían haber cortado en el siglo XVII, han tomado una decisión que ya veremos si se mantiene, si no se mantiene con nuevas leyes educativas, etcétera, pero la razón es esta. Estas serían 3 de las habilidades del pensamiento histórico, hay muchas más. Estas son nuestras favoritas. Y hay una sexta que está por todo el Real Decreto, que es la dimensión ética de la historia. La historia, la geografía también, pero la historia sobre todo, tiene un carácter ético en esos contenidos que elegimos, esas temáticas que tratamos, esos enfoques que escogemos, que no tienen las matemáticas. ¿No? Que me perdonen mis compañeros de matemáticas, pero esa dimensión ética, yo siempre digo en mis clases que yo no necesito educación para la ciudadanía. Con historia ya tengo la posibilidad de tratar los temas cívicos que a mí me interesen, ¿no? Ya lo tenía antes con la LOMCE y con la LOE, ahora con la nueva ley ya directamente es que aparece.
Ya directamente te dicen, aquí podrías hablar de género, podrías hablar de europeísmo, podrías hablar de diversidad. De valorar los distintos colectivos, etcétera. O sea, que está implícito en todo el texto, claro. Hay una habilidad que yo siempre lo pienso cuando hablamos de historia, porque pasa un poco lo mismo. No la pueden cubrir otras asignaturas, que es la capacidad de pensamiento a largo plazo. O sea, solo se me ocurre la historia como la asignatura en la que se pueda trabajar eso, y además creo que es especialmente importante para formar a los ciudadanos del futuro, porque al final van a tener que tomar decisiones de enfrentarse a problemas a muy largo plazo, como el cambio climático, las pensiones o lo que sea, y ahora mismo están totalmente privados de ello. Incluso las asignaturas están contribuyendo más todavía al cortoplacismo. Sí, efectivamente. Bueno, de hecho hay una de las habilidades que no hemos dicho, que es la causalidad, que es hablar de eso, las distintas consecuencias también, en distintos, no solo las inmediatas, sino a largo plazo, ¿no? Y claro, el análisis histórico ahí les da unas habilidades a los estudiantes que efectivamente les llevan más allá del cortoplacismo. Es que nosotros en clase, cuando trabajamos en el grado de educación primaria, hablamos siempre de los tiempos de Brodé y de cómo esas consecuencias, ¿no? Esos cambios que tuvieron lugar hace cientos de años todavía tienen consecuencias en la actualidad, ¿no? O sea que es constante. La asignatura de historia, la disciplina histórica te da todas esas opciones, ¿no? Pero claro, si solamente tienes como opción desarrollar contenidos fácticos, entonces las perdemos, porque perdemos los enlaces que nos permiten precisamente desarrollar esas habilidades. ¿Habéis ido...? Perdón. No, era precisamente como había hablado antes de lo de concretar todo esto en los libros de texto. No sé si estáis muy pendientes vosotros de las redes sociales, pero una de las polémicas que hubo en torno a la ley fue que de repente de la noche a la mañana habían cambiado todos los libros de texto, y mucha gente, muchos padres hicieron fotos a los libros de su hijo, diciendo, fijaos qué disparates pone con la nueva ley, como si los libros se hubiesen cambiado de repente. De hecho, no creo que cambie mucho. No. El mundo editorial no va a poder afrontar el cambio tan... Bueno, de hecho es que la idea también es que el libro de texto al final es un referente de información conceptual. Un libro de texto no va a ser el referente procedimental. El referente procedimental es el docente, que hace un uso del contenido que aparece en un libro de texto, que puede ser un libro de texto, que puede ser una enciclopedia, de una manera diferente. Y entonces, claro, el libro de texto realmente no debería tener la importancia que tiene, pero efectivamente es imposible. De hecho, todavía no hay ningún libro de texto adaptado a la nueva ley. Y te diría más, de la ley anterior, los libros de texto han sido muy paulatinamente conforme se han ido transformando. Si hacemos un análisis al contenido, prácticamente los libros, la transformación ha sido mínima durante bastante tiempo. De hecho, es muy interesante porque nosotros sí que hemos hecho alguna vez análisis de libros de texto, y antes de la nueva ley, un par de años antes, por lo menos en historia, el mundo editorial sí que empezó a tener un poco más de conexión con el ámbito académico, y hay compañeros muy metidos en el desarrollo de habilidades de pensamiento histórico como editores de estos, como autores de estos libros de texto, y sí que han empezado a colar elementos que nos hablen de este pensamiento. Pero claro, siempre tenemos que tener en cuenta que el libro de texto al final tiene que ser la referencia de información, pero no el procedimiento en sí mismo. O sea que ya estaba, antes de la ley había un proceso de cambio ligero anterior en lo que son los materiales. Sí, especialmente en esas páginas que hay al final de los temas, ¿sabías qué? Sí. Ideas propuestas para hacer algún tipo de actividad. Ahí es donde empezaban a ver en las actividades, pero al final muchas veces lo que son los contenidos cambia la forma, cambian los títulos a veces, pero realmente lo que es el texto está bien. Vamos, estamos casi seguros que prácticamente no va a cambiar. Se va a convertir en un negocio para las editoriales, pero realmente no va a cambiar. O sea, que lo interesante estaba en la parte que nos saltamos todos los profesores, ¿no? Sí. Las novedades sí, porque claro, es muy complicado lidiar con un negocio tan jugoso como las editoriales. Entonces, aunque algunos compañeros de otras universidades, de didáctica de la historia, geografía, han llegado a entrar en esos equipos de trabajo, claro,
las editoriales no van a aceptar esa revolución de la noche a la mañana, sino que van dejando con cuentagotas estas novedades. Oye, ¿por qué no hacemos a los estudiantes pensar históricamente? Bueno, pues aquí tenéis 2 o 3 páginas para incluir algunas actividades que... No, y luego también juega un papel, por ejemplo, el hecho de que hoy en día eso en la región de Murcia, no sé si en toda España, sé que en Andalucía antes se hacía, supongo que seguirá haciendo el tema del bono libro, el tema de que los libros sean en eso, pagados por la propia comunidad autónoma. Eso provoca, por ejemplo, que se reutilicen mucho y, por ejemplo, en mi centro, el año que viene se van a reutilizar los de este año, con lo cual hay 0 cambio en los libros. Entonces hay más implicaciones que no son ni siquiera la propia editorial, sino muchas veces la propia política de la comunidad autónoma o la economía de la comunidad autónoma. Claro. Aquí muchas veces la gente normalmente cuando aparece, yo ya he vivido unas cuantas leyes educativas y siempre hay mucha polémica. A mí, por ejemplo, en el centro, en el instituto me pilló la 11 y entraban los estándares de aprendizaje y eso parecía que iba a ser una revolución. Bueno, al año siguiente seguimos haciendo lo mismo. Prácticamente no cambió nada, donde, bueno, pues parece ser que hay que poner aquí estándares. Poco a poco es cierto que los centros se han ido transformando y al final se ha llevado a una evaluación más conceptual que nunca, pero el cambio nunca es radical y posiblemente pues con esta ley va a pasar lo mismo. Mañana, en septiembre, aquí posiblemente no haya nadie hablando de pensamiento histórico en las aulas, pero, oye, pues igual empieza a haber algún curso de formación, empieza a haber algún tipo de estrategia, algunos profesores que empiezan a hacer cosas y poco a poco se va produciendo un cambio. Que de ahí me paren los pies si a lo mejor me voy ahora mismo un poco más lejos de lo que debería y haga la pregunta correspondiente, pero lanzo una y que a lo mejor es demasiado pronto o no. Habéis ido hablando durante toda la charla del ámbito anglosajón, de que allí en los 90 cambió un poco el paradigma, empezó a hacerse otras cosas. Vosotros habéis estado en institutos o en centros, habéis dicho de Londres, nos consta que también había estado en universidades estadounidenses. Mi pregunta aquí es un poco... ¿viene todo este cambio, toda esta nueva concepto, toda esta forma de irnos un poco de lo conceptual a lo procedimental del ámbito anglosajón? ¿O ya hay, digamos, otros centros de pensamiento que no tengan que ser simplemente... O sea, que no tengan que ser anglosajones? Eso por un lado. Y por otro, ¿cuánto tiempo llevan ellos aplicando este tipo de formas de enseñanza? ¿Y qué resultados tienen? Bueno, pues llevan... aquí podemos decir que son los ingleses los que abren un poco el debate a finales de los 70. Estamos hablando de finales de los 70, con hay una película que plantea muy bien esa situación de ese aprendizaje de la historia memorístico que se llama History Boys. Es una película inglesa, se puede ver, pero plantea esa necesidad de memorizarlo todo para ese día del examen, etc. Y ya ese síntoma llevó como he dicho, a finales de los 70 a muchos profesores a replantearse para qué estaban ahí. Y bueno, esto al final llega a un gobierno que quiere cambiar las cosas y cambian el currículum y hacen una revolución. Una revolución que ahora, de hecho, ya con el cambio del milenio, que incluso había voces críticas planteando si tenían que volver un poco a lo conceptual, porque quizás habían vaciado Habían hecho una deriva procedimental tan grande desde los 90 que ahora notaban que igual deberían volver un poquito al concepto, incluso, pero está en debate ahora esta idea, ¿no? Sí, tenéis que pensar que igual que está el MIT, ¿no?, en Estados Unidos, la institución más importante a nivel de educación está en Londres. ¿Vale? ¿Cuál es, perdón? Institute of Education, que siempre ha sido como un centro, ahora pertenece al University College of London, ¿no? Es en todos los rankings ellos siempre son los primeros, claro, y entonces ese centro tiene mucha influencia en el resto pues en congresos, en publicaciones, etc. Y a partir de aquí aparece ahí una ola que va llegando y calando va llegando a casi todas partes, pero en algunos sitios no cala. Por ejemplo, en Estados Unidos llega
pero el currículum, con esta manera que tienen los norteamericanos de organizarse en 50 estados, pues es un sin Dios, ahí no hay manera, ¿no? Hay profesores que lo recogen y no. Pero, por ejemplo, llega a Canadá, tanto la parte francófona como a la zona occidental, a la más británica, y ahí se desarrolla muchísimo el tema del pensamiento histórico y claro, de esa bibliografía educativa pues va calando y al final va a llegar a España y pues estamos hablando ya de más de 10 años, posiblemente hablando de pensamiento histórico, 10, 12, 15 años hablando de pensamiento histórico en España con esa terminología y esto al final pues ha llegado a la legislación. Más países. Sí, en Australia, por ejemplo, se incorporó a los carros del pensamiento histórico más recientemente, pero bueno, ya hace tiempo, igual hace 10 años o algo más, por lo menos que empezara a ser conocido como ejemplo, ¿no? A mí me encanta el enfoque que tienen en el currículum australiano porque, por ejemplo, ellos trabajan a partir de conceptos clave, entonces todo el currículum tiene que estar orientado hacia el pensamiento histórico, relevancia, etcétera, todo lo que hemos comentado antes, y ellos añaden un elemento que a mí me parece genial, que le llaman contestability, que, bueno, no sé, contestabilidad, es que la historia, ¿no? Pues puede ser, con la luz de nuevas fuentes, se puede transformar las hipótesis con las que se barajaban, ¿no? Entonces es hacer partícipes a los estudiantes desde primaria de la contestabilidad de la historia, poniendo acento en el método del historiador. Bueno, a mí esto me parece genial. Entonces el currículum está enfocado sobre todo al desarrollo de habilidades. No hay ejemplos conceptuales porque dejan la selección al docente. Entonces, por ejemplo, es analizar el cambio en el entorno local y cómo está influido en el patrimonio inmaterial, material y ¿no? Entonces dejan el ejemplo al lugar donde se está aplicando, ¿no? Entonces, a mí me parece genial porque es una capacidad de adaptación al contexto del docente, al grupo, e incluso señalan opciones, ¿no? Dices, bueno, como lo que tenemos que trabajar aquí es el método del historiador, lo puedes hacer a partir de 3 ejemplos. La historia asiática, la historia europea o el propio método a partir de tal. Elige uno y desarróllalo con estos puntos, ¿no? O sea que te dan muchas opciones. Y lo articulan muchas veces en torno incluso a preguntas clave, ¿no? Por ejemplo, para el equivalente a lo que sería primero de la ESO, tienen que responder 4 preguntas clave a lo largo del curso. ¿Cómo trabaja el historiador? ¿Cómo influyeron las sociedades, las primeras civilizaciones en el desarrollo? Y todo lo tienen que desarrollar a partir de fuentes. Bueno, me parece lo de articular el currículo a partir de 4 preguntas para cada curso me parece genial porque creo que es muy claro también para el docente. Entonces, bueno, pues estos son algunos ejemplos, ¿no? Pero fijaros que ahora estamos hablando solo de pensamiento histórico, pero es que hay enfoques súper interesantes en otros países. Por ejemplo, en Suecia, si bien también tiene elementos conceptuales, sí que se cuelan entre los contenidos de los alumnos. No te podría decir el curso ahora mismo, no, pero creo que es a final de primaria y secundaria, la historia pública, que analicen los estudiantes cómo se cuela la historia, de qué manera y cuál es el resultado narrativo, por así decirlo, de la historia que les llega a ellos pues, por distintos medios, ¿no? Bueno, eso es trabajar la memoria, ¿no? Es muy interesante. O, por ejemplo, hablando con colegas alemanes que tienen el problema también de un currículum conceptual en principio, allí están muy influidos también por este cambio de paradigma y entonces han empezado a trabajar en las aulas el análisis del propio currículo. Hablaba con una compañera alemana que en su instituto, por ejemplo, lo primero que hacían cuando llegaban los alumnos de primero de la ESO es enseñarles el currículum y decirles, ¿y aquí quién nos falta? Y entonces los estudiantes buscaban los colectivos ocultos y trabajaban la historia de los que no estaban en el currículum. O sea, me parece genial, ¿no? Entonces, fijaros las alternativas, ¿no? O sea, hay enfoques múltiples, ahí no estamos hablando tanto de pensamiento histórico como han encontrado la utilidad social de la historia. Y entonces la aprovechan en ese sentido, ¿no? Bueno, pues son algunos ejemplos de lo que se está haciendo fuera de España. Pero, si me permite, a ver, por un lado, creo que estaría bien saber, ¿ha habido ya algún análisis de cuáles son los resultados
de estas metodologías en los alumnos, cómo salen de la educación, que adquieren esas habilidades de verdad? Sí, depende de qué vayas a medir, claro. Las investigaciones se hacen sobre, hay tesis doctorales, pero ya desde los años 80, sobre si directamente se diseñan estrategias para trabajar la perspectiva histórica, se implementa y se ve si se consigue, o para trabajar la dimensión ética, la relevancia, hay muchísima investigación, y es cierto que que al principio cuesta, porque realmente los estudiantes, como hemos dicho, no están acostumbrados a simplemente a memorizar, pero cuando entran en esas dinámicas de trabajar a través de las habilidades, mejoran su pensamiento crítico, mejoran su pensamiento contextualizado, mejoran su análisis de la agencia histórica. Hay ciertas mejoras, claro. Entonces, aquí la cuestión sería, es que no podemos comparar, porque normalmente la prueba de PISA, las pruebas que se hacen en PISA, normalmente historia no se valora en PISA, pero cuando se ha hecho algo parecido, al final lo que estamos haciendo es comparar contenido, por lo tanto no podemos aquí. Pero sí es cierto que tanto en Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Australia, en Portugal, que ya están trabajando también con pensamiento histórico, en Malta, claro, es que a veces pensamos que aquí se ha tildado y se les ha dicho, estos han perdido la cabeza, no se han puesto a inventar cosas, ¿no? Lo que han dejado es de mirar quizás a ese eje franco-alemán, que normalmente influía mucho al sistema educativo español, y se han puesto a mirar a otros sitios. Han visto más esos casos de éxito, que además venía con recomendaciones de la propia Unión Europea también, para ir cambiando este panorama, ¿no? Y el caso es que las habilidades se consiguen cuando las investigaciones dicen que los alumnos son capaces, adaptando esas necesidades a cada. Igual una prueba de conceptos no vamos a tener los mismos resultados, pero si el objetivo de la historia no es el aprendizaje memorístico, sino que es el procedimental, ahí sí que los resultados son buenos. Por eso lo que comentamos al principio de cuál es el objetivo de nuestra enseñanza. ¿Qué queremos? ¿Que los estudiantes sepan una serie de datos o que los estudiantes sean capaces de datos que no conocen, conectarlos, buscar, hacerse preguntas? Aquí hay una cosa que siempre se señala en todos los libros de didáctica de ciencias sociales del ámbito anglosajón, y es que los estudiantes se hagan preguntas, despertar el interés, porque eso les llevará a buscar respuestas, y si tú les has dado los procedimientos para buscar respuestas, ahí lo que estás generando es un aprendizaje a largo plazo. ¿Vale? Quizás faltan investigaciones a largo plazo, ¿no? De esos estudiantes que han pasado por ese sistema, luego como ciudadanos, cómo se comportan, ¿no? Pero bueno, eso sería un objetivo de investigación, por ejemplo. A lo largo de la charla hemos ido hablando un poco de cómo se han ido generando esas leyes educativas, como de hecho Juan y yo hacíamos la broma antes de que vosotros entraseis, de que antes las leyes se derogaban la una a la otra, ahora se acumulan. Hay una acumulación de leyes hasta el punto de que en la próxima oposición vamos a citar 3 leyes educativas. O sea, eso ya me parece una locura. Y además hemos visto lo que comentaba Alejandro, de que el gobierno aprueba una ley, ¿no? Y esa ley luego se concreta en cada comunidad autónoma a través de un currículo propio. Entonces, ¿vosotros veis posibilidades hoy en día en todo este sistema de que se lleve a cabo todo esto que nos estáis hablando de abandonar lo memorístico y demás en esas 17 comunidades autónomas? Bueno, esto no se ha conseguido nunca, David. Nosotros hemos hecho un análisis que está publicado del año pasado, año y medio. Antes de que se oyeran campanas de que se iba a cambiar la legislación, nosotros hicimos un análisis del currículo autonómico existente para hacer una comparación de cómo los 17 cómo el Real Decreto se materializaba en las comunidades autónomas, ¿no? Entonces hicimos un análisis comparativo tanto a nivel de contenidos procedimentales como de habilidades que se desarrollaban. Y bueno, o sea, la diferencia entre comunidades autónomas es abismal. Tenemos 2 extremos. Teníamos, ahora a ver cómo se concreta en la siguiente. Tenemos 2 extremos. El extremo... ¿Por dónde empiezo? ¿Por el bueno? ¿Por el...? El innovador, vamos a decir. Vamos a empezar por el innovador. Los que reman en la dirección más innovadora.
Pero Así de fijaros serio. que con la anterior ley educativa, que era un listado de contenidos, estamos hablando a nivel de primaria, ojo. La ley educativa valenciana, de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, lo enfocaba todo desde el punto de vista del pensamiento histórico. Los contenidos conceptuales pasaban a estar incardinados con análisis de la relevancia para valorar, análisis de la causa y consecuencia, el uso de fuentes, el uso de fuentes, pero todo de manera, el uso de fuentes todo de manera muy bien hilada, ¿no? Y teníamos también, por ejemplo, el caso de la legislación catalana que enunciaba a modo de competencias de las que están en el currículo actual, en la LOMLOE, enunciaba una serie de competencias que tenían que alcanzar los estudiantes sus pasados 3 años con ejemplos abiertos. Entonces le daba mucha libertad al docente para incorporar su problemática a esa legislación, con lo que el docente tenía ahí mucho margen de actuación porque lo que tenía que alcanzar eran unas premisas competenciales. En el extremo contrario, pero contrario, así como años luz, estaba la Comunidad de Madrid, en la que, por ejemplo, señalaba en el propio texto del currículo que los estudiantes de primaria eran incapaces de comprender la historia y, por lo tanto, lo único que se les va a aportar eran una serie de datos que se tenían que aprender. Y entonces era una serie de datos, personajes, fechas, hechos, a partir de cuarto, quinto y sexto. Se estaban sujetando a las tesis de Piaget de finales de los 50. De finales de los 50, que están desaparecidas en la investigación sobre didáctica de las ciencias sociales. Eso en los 80 ya se estaban replanteando este paradigma, ¿no? Llega a decir que, o sea, literalmente que son incapaces de comprender la historia. Y por ¿Cómo tanto... te lo busco? No, simplemente que me queda un poco, digo... Sí, que no tienen capacidad, ¿no?, para comprender. Eso era el paradigma que existía en los años 50 y por el que reaccionan todas estas corrientes, ¿no? Entonces, pero fijaros, es el mismo marco legislativo. Es la LOMCE, ¿eh? O sea que ahora puede pasar cualquier cosa. Ya. Va a haber comunidades autónomas que vayan incluso más allá, otras que apliquen y otras que se queden directamente en lo mínimo que pide el Real Decreto. Es una cuestión que hay que insistir, ¿eh? El Real Decreto marca unas bases y la libertad de las comunidades autónomas es muy elevada, ¿eh? Para al final luego marcar el día a día de los docentes, para marcar el día a día de todos los profesionales de la enseñanza, en un sentido o en otro. No voy a hacer sangre con lo de que sea la Comunidad de Madrid la que dijese que los estudiantes no entendían la historia. Pero... No voy a buscar el párrafo, pero a ver si lo encuentro. Pero sí que quería subrayar... Pero ojo, David, una cosa de todas maneras, que esto lo dice la legislación, pero probablemente las aulas utilizasen todos los mismos libros. Claro. ¿Qué quiero decir? Que la legislación va por un lado, los libros de texto van por otro lado y la práctica docente va por el otro. El ejemplo de la compañera alemana, ¿no?, que decía, bueno, y ahora vamos a aprender lo que no está en la legislación, ¿no? O sea que una cosa es el texto legislativo, pero luego cómo se está desarrollando ese texto legislativo. Pues probablemente los estudiantes de la Comunidad de Madrid, pese a lo que pusieras, trabajarían con el libro de texto X que venía asociado a determinados contenidos históricos y por lo tanto lo estarían impartiendo. Aquí hay muchas variables, mucho más allá de la política. Está la formación del profesorado. Al final uno enseña como aprende. Normalmente tendemos a replicar el modelo en el cual nos han enseñado y que nos ha gustado más. Hemos tenido a un profesor X en la facultad e intentamos parecernos a él o a ella, ¿no? Y la formación del profesorado va a ser clave. Las nuevas generaciones que están saliendo, por ejemplo, del máster de secundaria, que puede tener muchísimas críticas, igual que tenía el CAP en su momento, pero estas nuevas generaciones que hace ya 6 o 7 años, por ejemplo, las que están pasando por la Universidad de Murcia, esto del pensamiento histórico no les suena chino, ya lo han visto, ya se les ha contado, ya saben que en la facultad les estamos dando ciertas indicaciones de que hay otro camino complementario, que no son contrapuestos al método tradicional, que es complementario, que hay que abrir esas posibilidades. Por lo tanto, estos docentes cuando lleguen, pues mirarán este currículum y dirán, vale, pues esto sí que lo sé hacer, porque me han formado para ello. Ahora normalmente la crítica era al contrario. ¿Para qué me estás enseñando tú pensamiento histórico
si en realidad aquí en el decreto esto no está. Yo tengo que enseñar Pipino el Breve, ¿vale? Y tengo que decirles, y tengo que explicar el Tratado de Verdún a alumnos de 12 años. Es súper interesante, claro, podemos discutir el interés y la relevancia para un alumno de un colegio de la periferia, de un instituto de la periferia de Murcia, el Tratado de Verdún. Podríamos estar aquí hablando horas de lo interesante que es, ¿no? Y que en cambio no sepan quién es el Rey Lobo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto, claro, ahora los nuevos docentes sí que van a salir con esa formación. El que haya estado un poco despistado, no, pero normalmente el alumno que haya estado en el máster de secundaria escuchando, porque casi todos los profesores no voy a decir de todas las facultades, pero de muchísimas facultades de educación de España, esto ya lo están asimilando y lo están explicando y le están diciendo que hay otros modelos en otros países, que hay otras maneras de enseñar la historia complementarias. No sé si Juan que tiene alguna pregunta más sobre la ley. No. Yo simplemente voy a explicar una cosa para que la gente que no esté viendo, que no sean profesores, muchas veces no entienden esto, lo que supone, y es precisamente lo que estábamos hablando antes de la reducción de horas y de... porque una cosa es la reducción de horas, tú puedes seguir dando muy buenas clases reduciendo las horas y que los alumnos adquieran esos conocimientos. De hecho, está demostrado que en Finlandia y en Suecia, reduciendo el número de horas en la enseñanza de idiomas, aprenden más idiomas, curiosamente. Pero cuando nosotros defendemos que haya más horas, no lo estamos haciendo solo por una cuestión egoísta, ¿no? Y una de las cosas que la gente no entiende es que cuando una asignatura se convierte en optativa, eso se acaba convirtiendo en una batalla campal dentro de un instituto. Para que lo entienda la gente, esto se convierte en un mercadillo. O sea, si tú das a elegir entre 3 asignaturas en primero de bachillerato, como está pasando ahora, creo que son economía, geografía e historia, economía, historia y griego. Al final, cada departamento va a defender la suya. ¿Cómo la defiende? O dando más facilidades, o poniendo al profesor guay a dar esa asignatura porque conoce a los alumnos y se los quiere ganar, diciendo que no vas a poner exámenes, que no vas a poner determinados trabajos, Viaje y al final no sé dónde, que vas a hacer un viaje no sé dónde, y al final es así de triste. Al final estamos devaluando la educación hasta ese punto, y es precisamente porque necesitas defender tu horario, a que mantener las horas de tu departamento. Es una de las pegas más graves desde el punto de vista de la historia, que es la pérdida de esa asignatura. Pero como he dicho antes, nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que puede venir en las próximas décadas. Si no tenemos claro para qué sirve esto, la cosa puede ir a peor, porque la realidad está en que los estudiantes que se meten ese atracón en segundo de bachillerato, a los 12 o 13 meses llegan a nuestras manos y podemos determinar que realmente no recuerdan prácticamente nada, no tienen claras las estructuras cronológicas, mezclan etapas, mezclan personajes, todo les suena, saben que lo han dado, pero es todo tan confuso, por lo tanto, igual, y enlazo con lo que has dicho tú de Finlandia, porque la cuestión es, con 4 horas no me daba tiempo a darlo todo, esto se lo he escuchado a algunos compañeros, con 4 horas no da tiempo a todo, es que igual no hay que darlo todo. Es que la cuestión es que igual hay que elegir esos temas relevantes, esos temas que interesen, esos temas que les sirvan para entender la actualidad o porque simplemente son de esta localidad concreta, ¿no? Igual ese es el camino para que la sociedad vea que esto tiene tanta utilidad como nosotros pensamos que tiene. Pero, ojo, nosotros sabemos que la enseñanza de la historia tiene utilidad porque nosotros pensamos históricamente, no porque sabemos mucho de historia. Yo siempre se lo he dicho cuando he dado clases en el máster, el estudiante de historia piensa de manera distinta. Y no piensa de manera distinta porque tenga un conocimiento enciclopédico, sino porque tiene mayor pensamiento crítico, porque sabe buscar en las fuentes, porque normalmente no se suele creer el primer periódico que lee. Tiene ciertas habilidades que le hacen diferente, no mejor, pero sí distinto a su compañero de piso que ha estudiado biología o a su compañero de piso que está estudiando arquitectura. Hay ciertas habilidades que la historia, la geografía también, te hacen pensar de manera distinta.
Y por eso nosotros entendemos la utilidad. Pero yo no entiendo la utilidad enciclopédica. La utilidad del conocimiento enciclopédico la entiendo, pero no para estos chavales de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Pues ya fuera de la ley, vamos a dejar las leyes de paz. Unas dos últimas cuestiones. Está fea que os la pregunte a vosotros, pero mucha gente pensará que os hemos invitado porque soy amigo, obviamente, por cercanía, por la Universidad de Murcia, pero es que la Universidad de Murcia se está convirtiendo en un referente a nivel educativo, a nivel de la didáctica, sobre todo de la didáctica de las ciencias sociales. ¿Qué está pasando en los últimos años para que suceda eso en Murcia? ¿Tú crees que somos un referente? Hasta hace poco es verdad que el referente era Barcelona, no, pero últimamente se ven muchísimas publicaciones de la Universidad de Murcia y cada vez hay más congresos, más conferencias y demás protagonizadas por profesores de la Universidad de Murcia. Pues somos muchos, muy jóvenes, bueno, algunos no tanto, pero la mayoría están en un rango de edad muy joven y todos bastante inquietos. Bastante inquietos, hemos llegado más o menos todos en el mismo momento, con ganas de hacer cosas distintas, todos los compañeros, tanto del grupo Dixo como ahora del grupo Laboratorio Temporal, pues todos somos bastante hiperactivos y es cierto que somos más que en ninguna otra universidad. Y esto también tiene una lectura. La lectura es que el grado de educación primaria y el grado de educación infantil de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia es uno de los más numerosos. Por lo tanto, como es el más numeroso, tiene más profesores. Como tiene más profesores, pues investigamos muchísimo y hay más investigaciones, más congresos, más libros, etc. Frente a Barcelona, por ejemplo, que ciudades como Barcelona o Madrid, que aparentemente deberían tener más estudiantes del grado de educación primaria que Murcia, no es así, tienen menos. Claro, tienen menos grupos, entonces claro, necesitan menos docentes, los grupos son más pequeños. Nos llevaría a hablar de la masificación de los estudios del grado de educación primaria, pero eso creo que es otro. Creo que eso es otro tema, pero de esa masificación que no deja de ser un problema, pues estamos hablando de casi 450 estudiantes cada año en educación primaria, son muchos, para que comparéis normalmente en historia son 100, ¿no? Por ejemplo, otras carreras, medicina creo que debe ir por ahí también, 100 y algo, pues educación primaria, pues unos 450. Entonces, claro, eso necesitaba una mano de obra, muy numerosa, pero que llegamos todos en un mismo momento y necesitábamos también hacer la mayoría hemos hecho una adaptación, como en nuestro caso, de la historia, la arqueología, a la didáctica, y esto te lleva a tener que investigar, formarte y publicar. Bueno, quiero que conste hasta que yo intentaba alabar la calidad y ellos solo han llevado a la cantidad. Es que, bueno, está claro que de toda esa cantidad, pues hay muchos trabajos que son de calidad, pero al final tú ves toda Universidad de Murcia porque no es lo mismo tener 3 profesores en tu facultad que tener, como en nuestro caso, 20 profesores de didáctica de las ciencias sociales. Que es, insisto, podríamos ser todos unos vagos redomados y no publicar nada, y encima es que nos hemos juntado por una generación de gente pues muy inquieta, con muchas inquietudes. Muy inquieta y muy productiva, la verdad. Bueno, y ya lo último, el espacio promocional, la promoción que toca, que es ese proyecto en el que además hemos tenido la suerte de colaborar, que es Pretéritum, que para que nos expliquéis un poco vuestra labor también en la parte de difusión, de conocimiento. Sí, bueno, lo que señalabas al principio de la transferencia, nos hemos volcado mucho, ¿no?, con esta faceta, porque fíjate un poco lo que ha pasado, ¿no? Sale la nueva ley educativa con términos como memoria colectiva, pensamiento histórico, etcétera, y la sociedad no tiene por qué conocer esta terminología, porque tradicionalmente hay una distancia entre el mundo académico e incluso los propios docentes, ¿no? Entonces, desde el principio vimos esa distancia y quisimos acortarla. Entonces, muchos esfuerzos de los que hemos realizado desde el Laboratorio Temporal van a acortar distancias con la sociedad y que la investigación tenga realmente una aplicación. Entonces, fruto de esas actividades de transferencia es este proyecto Pretéritum, que bueno, tiene varias acciones y que lo que busca es fomentar la discusión histórica,
¿no? En las redes entre los jóvenes. Llamar la atención, ¿no? entre los más jóvenes sobre ideas que ellos tienen, sobre ideas que la sociedad tiene y que hoy a lo mejor deberíamos repensar o analizar, ¿no? Y bueno, en esas estamos. Se puede hacer promoción entonces, decir, bueno, pues seguidnos por las redes. Claro. Está financiado por la FECIT, que es la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, y uno de los productos estrella pues ha sido un reto. Se puede hablar de historia en TikTok, ¿no? Entonces se puede hacer algo más que unos bailes y unos challenges, ¿no? Bueno, pues lo hemos conseguido y estamos haciendo vídeos en TikTok, y vamos a hacer también hemos hecho unos reels a modo de infografías que están también en Instagram, tanto en Instagram como TikTok. Y luego, después del verano, saldrán unos vídeos muy, muy, muy interesantes desmontando a tu cuñado, se llama la serie, que pues va en esta línea de las fake news e ideas que están preconcebidas y que se intenta desmontar. Y en el que pues hemos tenido como asesores en los guiones, y ha salido un producto del cual todavía no lo podemos enseñar, pero estamos en septiembre. Estamos súper orgullosos. Se puede ver ya todos los vídeos de What the Fuck, que es la otra acción, y Desmontando a tu cuñado próximamente en septiembre en sus pantallas. En sus pantallas. Luego hay otro proyecto, que este es nuevo, decíamos por lo de la hiperactividad. Tenemos Pretéritum, que aunque acaba ahora en septiembre, pues vamos a intentar que el año que viene pues continuar con él, así es que a todos los que nos estén escuchando, si son docentes y tienen grupos, pues se pueden sumar a las acciones de que no te cuenten historias, que es esta parte de acción en TikTok, porque son los estudiantes los que generan los vídeos también, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente que contacten con nosotros, que les mandaremos información. Y luego acabamos de lanzar otro, financiado por la Unión Europea, de Erasmus+, que se llama LETE, que es intentar dar visibilidad a los colectivos que tradicionalmente han sido invisibles en la historia, ¿no? Estamos empezando ahora, llevamos 15 días con el proyecto lanzado, y bueno, esperamos también tener resultados que sean transferibles al aula, ayudar a generar recursos para los docentes para que cuando les llegue un currículum como el que llega ahora, ¿no? Pues no se encuentren perdidos en la duda y sin capacidad de acción, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Hemos ido poniendo en el chat los distintos links de lo que ibais comentando, y cuando lo subamos a YouTube y tal, pues lo pondremos debajo en la descripción y tal. Así que quien quiera acceder puede acceder a vuestro proyecto, a vuestros proyectos en realidad. Son varios, aunque estén englobados dentro del mismo grupo. Y nada, bueno, pues por nuestra parte, muchísimas gracias. Ha sido una charla que queríamos tener, ya lo comentamos creo que hace más de un mes. Hablamos de hacer esta conversación, sobre todo porque, bueno, decía antes, no soy Rosa en el chat, que se agradecen estas aclaraciones, porque aquellos que no están en la docencia, pues estos conceptos pues es un poco complejo entenderlos porque no tienen las referencias, y dentro de que nosotros somos un espacio que pues tampoco es que sea un espacio muy multitudinario, pero siempre intentamos aclarar los conceptos de la mejor manera posible, y como no siempre tenemos la capacidad nosotros ni los conocimientos, pues traemos a personas como vosotros, que la verdad que en este caso ha sido un gusto por eso, porque también yo me di cuenta de que los propios profesores, incluso los propios docentes que están en el aula y que digamos que estas cosas deberían tenerlas más o menos, en principio deberían tenerlas en la cabeza, son los primeros que en ocasiones no tienen muy claro qué es lo que pone en la normativa, e incluso cuando la leen no terminan de... Porque es lo que decís vosotros, esto del pensamiento histórico, a lo mejor hay gente que no lo tiene claro a qué se refiere. Entonces queríamos un poco tener esta conversación con vosotros, y nada, muchísimas gracias porque ha sido muy interesante. A vosotros por la invitación, aunque era un regalo envenenado. Espero que no nos salgan muchos haters por las redes ahí diciendo que hay que memorizar y abajo las habilidades del pensamiento histórico.
La cuestión es abrir esa puerta, se abre esa puerta, no, esto no es abajo la memorización, abajo la cronología, no se trata de eso, sino de, oye, que aquí hay otras cosas, si las queréis las podéis, vamos a ver si las podemos explorar entre todos. Y es cierto que esto es una carrera de fondo porque la práctica todos sabemos que los centros se mueven muy despacio, uno tiene su manera de dar clase y esto irá cambiando muy poquito a poco, pero claro, pero que es que no es viable, no es viable cambiar de la ventana o esa puerta se ha abierto. Se ha abierto, ha aterrizado, el paradigma del pensamiento histórico ha llegado a España, no es la bicoca, no es una, pero ha llegado, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa, vamos a empezar a formarnos, cursos de formación, todos los centros de formación de profesorado deberían estar ya ofreciendo a sus profesores, igual que han ofrecido recursos para TIC, trabajar las TIC o trabajar el aprendizaje basado en proyectos, etcétera, pues ahora, ¿qué es esto del pensamiento histórico? Porque muchos no van a saber realmente, y con razón, porque no han tenido esa formación. Y tampoco ha habido mucha divulgación al respecto, es lo que decíamos. Sí, bueno, pues con los docentes que hemos trabajado nosotros en distintos proyectos que estamos llevando a los institutos, pues saben de qué va y han visto ejemplos, etcétera, entonces no les va a sonar. Pero claro, la distancia, lo que decíamos, la distancia del mundo académico respecto a los centros escolares, que muchas veces por parte del propio mundo académico, que no ha hecho el esfuerzo de volcarse. O sea, ahora decimos, se ha visto por fin la investigación en las leyes, pero es que no tenía que haber sido así. O sea, tenía que haberse visto la investigación en las aulas y luego haberse reflejado en las leyes. O sea, que ahí el ámbito de investigador tiene mucha culpa de esta falta, a lo mejor, de comprensión con esto que pone en la ley. Que pone muchas cosas y es uno de los problemas de la ley, que tiene sus problemas, que es una cosa, es el exceso de explicación, el exceso de información que abruma, ¿no? Párrafos de un criterio de evaluación de 10 líneas. Esto vamos a intentar dar ejemplos, vamos a intentar concretar, dame la información que necesito, no generes más, ¿no? Entonces, bueno, pues es que es normal y es un proceso, pero a nosotros nos parece muy interesante solo por el hecho de eso, de abrir una puerta a la discusión de otro tipo de enseñanza de la historia. Y ya a niveles, o sea, ya está escrito en la ley, o sea que ahora sí que podemos hablar ya en firme sobre esto. Pues nada. Sí, no sé si querrá decir algo, David. Bueno. Pues espero que haya sido de interés. Sí. Estas cosas. Nada, que ya sabéis que nosotros, bueno, estábamos comentando antes que en realidad la semana que viene cerramos temporada, pero que siempre estamos disponibles si hay cualquier cosa o ampliar información o hacer una nueva charla de algún concepto nuevo, lo que sea. Aquí estamos, así que nada, muchísimas gracias por segunda vez y vamos hablando. A vosotros. Estupendo, adiós. A los espectadores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por haber estado viendo este penúltimo programa. Insisto, la semana que viene, el día 17, tenemos el último programa de la temporada. El cierre va a ser con... sí, con es como se ha partido la pantalla ahora, difícil. ¡Ostras! Es verdad, perdón. Ostras. He estado lentísimo aquí. ¡Qué fuerte! Claro, pequeño detalle, ¿eh? Ya, perdona. Estaba yo aquí como si esto fuera... bueno, decía, la semana que viene tendremos a Iris Alcaide, editora de la editorial de reciente nacimiento Sabotavi Press, y al autor de la primera publicación de la editorial, que es Rodrigo Villalobos, que la semana que viene estaremos hablando, bueno, pues de prehistoria. También es algo a lo que le prestamos poca atención nosotros, en el sentido de que nos gusta un poco menos, y entonces pues siempre tenemos que intentar ser conscientes de que está ahí. Y... Habla por ti. Bueno, perdona, vale, sí, culpa mía. Nada, pero bueno, va a ser el cierre. La prehistoria la traemos aquí, a Twitch, y hablaremos de distintos temas. Del nacimiento de la desigualdad, del nacimiento de los estados y una serie de elementos que quizás es bastante interesante ver cuándo ocurre y por qué ocurre ese nacimiento. Hasta entonces, pues bueno, ya sabéis que nos tenéis en redes sociales. La semana que viene haremos ese cierre, así que nada, vamos hablando, vamos viéndonos y
esperamos que tengáis muy buena semana. Un saludo.